¿no? La mayoría, ¿qué es lo que dice? Es que ustedes adoran a los santos. Ustedes les piden a los muertos. Ahí en esas dos oraciones que te acabo de decir, hay dos errores muy grandes, porque ni siquiera nosotros adoramos a los santos y tampoco le pedimos a muertos. Entonces, si ves cómo las personas pueden llegar a decir cosas, pero es porque no comprenden o no conocen la teología católica y son fácilmente, pues, no sé, confundidos, ¿no? Por otras personas que con un par de textos aislados de su contexto, pues fácilmente se los llevan y abandonan todo, mi hermano, abandonan todo, incluyendo a Cristo mismo en la Eucaristía. Y eso a mí personalmente me afecta mucho, porque digo yo, si tan solo se hubieran dado la tarea de conocer un poquito más, no se hubieran ido. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas también, porque nos ven de Europa. Mis queridos hermanos, estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló. Ahora sí, les presento ya a nuestro querido hermano que pues junto con su esposa Erika pues contaron un testimonio impactante ya hace algunas semanas atrás. ¿Cómo estás? Bienvenido, querido hermano Israel. Gracias, mi hermano Miguel Ángel. Buenas noches. Es un placer, una enorme bendición estar acá de nueva cuenta contigo, con toda tu audiencia. Bueno, me siento ya como que soy de casa acá en tu canal. Así que muchas gracias por la invitación. Así es, así es. Y pues ese testimonio pues que hiciste acá con tu esposa ha llegado a cientos de miles de personas porque no solamente acá en YouTube, sino pues también se compartieron algunos clips en Instagram, en TikTok, pues que han llegado también a cientos de miles de personas. Y es una gran bendición porque es la comprobación de cuando pues el cristiano ama realmente a Dios, pues quiere no solamente conformarse con lo poco, ¿no? Porque no hay que ser tampoco ciegos para decir, ah, no, es que los hermanos protestantes no quieren a Cristo. Hay muchos que aman, por supuesto, la mayoría aman a Jesús, buscan vivir una vida plena, una vida entregada a Jesús, pero no entran en la plenitud completa porque pues no están siendo fiel a las enseñanzas que nos dejó nuestro amado Dios Jesucristo. Entonces, pues tú y tu esposa pues son el reflejo de eso, de no quedarse con poco, sino de quererlo todo, ¿no? Y precisamente siento que por eso pues ese testimonio ha llegado a tanta gente, porque hay muchas personas que se confunden y tristemente en el caso tuyo y de tu esposa es al revés, ¿no? Protestantes que estudiaron tanto y se hicieron católicos porque pues así es como uno puede vivir la fe cristiana en plenitud, inclusive en contra de tu voluntad, pues ya lo contaste también, tu esposa, pues estuvieron peleados y todo este tipo de cosas. Y ahora pasa al revés. Mucha gente católica, entre comillas, mal formada, pues termina en una secta protestante y precisamente por eso es que estamos haciendo este video. ¿Qué tú piensas antes de tocar estos puntos y todo esto? Y yo te voy a comentar una anécdota que estuve en las vacaciones, porque yo siempre digo vacaciones, pero pues siempre obviamente uno está evangelizando y también obviamente pues sintiendo, ¿no? Cómo está el pueblo de Dios o cómo está la fe de algunas personas. Pero ¿qué tú sientes cuando tú, por ejemplo, como ex protestante, que amabas obviamente a Dios y por lo tanto pues estudiaste tanto que te llevó a la Iglesia Católica, ¿qué sientes tú cuando ves más bien lo contrario? O sea, tú como protestante te haces católico, pero ¿qué sientes cuando ves católicos que no le dan importancia a su fe o peor aún, se van de la iglesia? Wow, mi hermano. A mí, sinceramente, te lo digo delante de Dios, a mí me parte el corazón cuando escucho de personas que toda una vida estuvieron yendo a la iglesia, estuvieron yendo a misa, participaron de los sacramentos y de repente, porque ya lo hemos visto, de repente empiezas a mirar que personas que tú conocías, que habías visto, ahora están congregándose en una iglesia protestante. Y yo lo primero que digo es, si estas personas verdaderamente hubieran hecho el esfuerzo por conocer su fe, especialmente cuando hablamos de los sacramentos, el sacramento de sacramentos es la Eucaristía. Entonces, cuando yo veo que estas personas
se alejan de la iglesia católica para meterse en una iglesia protestante, lo primero que viene a mi mente es, han abandonado la Santa Eucaristía, no van a comulgar más el cuerpo y la sangre de Cristo, y eso a mí, mi hermano, me parte el corazón. Claro. Porque estas personas de verdad, si hubieran conocido este sacramento de que Cristo verdaderamente se hace presente en la consagración, no lo hubieran abandonado, porque ese es mi caso ahora como católico, que yo entiendo esto, mi hermano, yo no puedo ni siquiera asimilar, hacer la idea de que yo pudiera abandonar todo esto que ahora conozco e irme a lo que es el protestantismo, que está totalmente fragmentado y dividido, y donde realmente pues cada quien tiene una postura diferente, cada quien lee la Biblia a su manera y cada quien, bueno, percibe los sacramentos a su manera. Entonces a mí la verdad que sí me afecta mucho, y por eso, mi hermano, es que yo también me he unido a este esfuerzo que estamos haciendo todos los laicos católicos también, y estamos pues también compartiendo por las redes sociales la verdad, porque si las personas no saben lo que realmente es la Iglesia Católica, lo que realmente cree, porque hay mucha gente que dicen, es que la Iglesia Católica hace esto o hace aquello, pero realmente no saben. Están Claro. diciendo algo desde lo que es la ignorancia, quizás sin hacerlo sin insultar, pero desde la misma ignorancia están diciendo cosas que desconocen, ¿no? La mayoría, ¿qué es lo que dice? Es que ustedes adoran a los santos. Ustedes les piden a los muertos. Ahí en esas dos oraciones que te acabo de decir, hay dos errores muy grandes, porque ni siquiera nosotros adoramos a los santos y tampoco le pedimos a muertos. Entonces, si ves cómo las personas pueden llegar a decir cosas, pero es porque no comprenden o no conocen la teología católica y son fácilmente, pues, no sé, confundidos, ¿no? Por otras personas que con un par de textos aislados de su contexto, pues fácilmente se los llevan y abandonan todo, mi hermano, abandonan todo, incluyendo a Cristo mismo en la Eucaristía. Y eso a mí personalmente me afecta mucho, porque digo yo, si tan solo se hubieran dado la tarea de conocer un poquito más, no se hubieran ido. Entonces, buena pregunta, mi hermano. Sí, tú sabes, y vuelvo y repito porque todavía no estamos entrando a los 5 puntos que pues nuestro querido hermano Israel como ex protestante pues nos va a desarrollar, por lo cual decidió o entendió, mejor dicho, que tenía que dejar de ser protestante para unirse a la plenitud de la Iglesia Católica. Pues vamos a desarrollar esos 5 puntos, pero estamos haciendo como este preámbulo, como esta charla, ¿no? Para que pues también les sirva a ustedes, porque les aseguro que pues pueden vivir experiencias similares también con personas cercanas, ¿no? Y mientras estamos haciendo pues este preámbulo, esta charla amena y bonita, pues aprovechen y vayan compartiendo el video, vayan dándole like, para que cuando entremos ya en el tema, pues ya seamos más personas acá conectadas. Así que vayan aprovechando, vayan dando like, vayan comentando y vayan compartiendo. Pero no sé si te pasa, porque claro que causa dolor, mucho dolor, pero da más dolor cuando sucede con miembros de tu familia, porque yo me he cuestionado, y yo sé que muchas personas le pasan lo mismo, ¿no? Pero yo me he cuestionado, yo digo, Señor, pero si yo tengo ya tantos años pues sirviéndote, buscando ser, a pesar de mis miserias, pues ser un buen cristiano, un buen católico, pues con mi testimonio pretendo pues mostrar que tú has cambiado mi vida, que tú pues me has dado nueva vida, y que yo veo que personas tan cercanas a mí, que pues no voy a decir parentesco, pues abandonen la fe católica por cualquiera de estas cientos de miles de denominaciones protestantes. Y en estas pequeñas vacaciones me pasó algo que ya yo, y no sé si está viendo este video, pues ojalá, porque pues no es nada ofensivo, más bien es para que reflexione. No sé si esta persona muy cercana a mí, que pues me acompañó en estas últimas vacaciones, lo vea, ojalá, le pido a mi Dios que lo vea, pero pues dijo unas frases mientras estábamos de paseo que pues ciertamente no era como el momento, y aparte que pues ya en otras oportunidades he buscado la manera de evangelizarla, pero pues como dices tú, desde la ignorancia pues ya le han metido en la cabeza tantas mentiras que pues se las terminan creyendo,
y a pesar de que a uno lo conocen, que somos familia, pues no le prestan atención y tú dices, Dios mío, o sea, ¿por qué? O sea, obviamente pues sabemos que el enemigo pues quiere tener a la gente ahí ciega, ¿no? Pero esta persona comenta de que pues en su vida estaba pasando una depresión muy fuerte y todos hemos pasado por situaciones de depresión o de tristezas profundas, ¿verdad? Y ella cuenta que, bueno, ya dije que era mujer, pero no voy a decir el parentesco. Y ella cuenta que pues se sentía tan sola, tan deprimida, en un lugar nuevo donde vivía, y pues iba a la iglesia, o sea, iba a la iglesia católica, pero pues las personas que se conseguían allí eran personas ya mayores, abuelitas, aburridos, y pues allí, pues ella no encontraba como esa necesidad de sentir de que le den afecto por la tristeza que sentía. Y ciertamente, y eso hay que reconocerlo, pero hay que entender al tener una fe madura, que pues en las iglesias protestantes, pues al ser comunidades quizás más pequeñas, bueno, en fin, hay como más contacto entre las personas. O sea, la iglesia, pues generalmente en la iglesia católica, pues vamos a misa y eso es triste también a veces, ¿no? Pero no, como que no nos hacemos tan amigos, o sea, no hay como tanta comunidad dentro de la misa. Luego en las comunidades y grupos sí hay, ¿no? Pero cuando vamos a misa no. Y ella pues siente que en estos grupos que le invitan a una iglesia de estas cientos de miles de iglesias protestantes, y allí conoció personas muy buenas, que no voy a decir que no son buenas, y que ahí se sintió amada, se sintió querida, se sintió acompañada, y que pues esas personas la ayudaron a salir de la depresión, y que ella le pedía a Dios que pues Dios la mandara pues a un lugar donde pudiera conseguir eso, ¿no? Y lo consiguió ahí, y obviamente pues ahora va a ese grupo, a esa denominación protestante, y ya no frecuenta la iglesia católica, ¿no? Y yo obviamente en mi reflexión, y yo decía, pero pues al final tú no estabas buscando, no le dije, ¿no? Pero fue lo que yo pensé. O sea, tú no estabas buscando un encuentro con Jesús. Tú lo que necesitabas era un grupo de amigos, un grupo de buenos compadres que te ayudaran a salir, pero si tú querías entrar en comunión con Jesús, te postrabas ante el Santísimo. Claro, obviamente tú no puedes amar algo que no conoces, entonces obviamente ella nunca lo conoció y pues siente que pues Jesús la llevó a otro lado. Y eso a mí me da profundamente tristeza, o sea, tristeza porque se pierden de la plenitud de Cristo por vivir una fe, yo llamo una fe infantil, ¿no? Porque aquí hay amigos, aquí cantan bonito, aquí me guardan el puesto, aquí hacemos asado, pero esa no es la iglesia de Cristo. No, no sé qué piensas tú. No, sí. Mira, mi hermano, yo fui, como ya compartí anteriormente, protestante por más de 16 años. Y yo estuve bien activo, bien involucrado con los hermanos protestantes. Los primeros 8 años estuve también estudiando en un instituto bíblico que ellos tenían. Y ya después, posteriormente, bueno, me enrolé, ¿cómo se dice? Cuando te metes al seminario, me inscribí en el seminario ya a un nivel más superior y estuve estudiando en línea. Y algo que con el paso del tiempo me llama la atención es que la mayoría de lo que es el movimiento protestante, incluso a nivel superior, y no digo que todos, pero por lo general siempre el enfoque desde el aspecto del estudio teológico es a partir de la Reforma Protestante para acá. O sea, muchos profundizan, ¿no? Comenzando el 31 de octubre de 1517 y comienzan a hablar de la protesta de Martín Lutero, ¿no? De las indulgencias de la Iglesia Católica, pues sacando beneficio de ellas, ese tipo de cosas. Y ahí, bueno, tiene el resurgimiento a lo que ellos llaman del verdadero evangelio. Entonces, la mayoría de los protestantes, esa es la escuela que traen. Y eso también me pasó a mí, porque yo conocía lo que es la historia, el por qué, o por lo menos lo que nos decían, del por qué Martín Lutero, bueno, hace esta revolución prácticamente, ¿no? En contra de la Iglesia Católica.
Y de ahí, bueno, comienza la liberación, por así decirlo, de esta iglesia opresora, de esta iglesia pues malvada, el concepto que se tiene. Y es gracias a Martín Lutero que ahora se recuperó a lo que ellos creen es el verdadero evangelio. Entonces, esto me lleva básicamente a enlazar esto con el primer punto, porque dijimos que vamos a hablar de 5 puntos, quizás pudieran ser más, ¿verdad? Pero para quizás sintetizarlo todo, enfoquémonos en estos 5 puntos. El primer punto sería que verdaderamente Jesús instituyó una iglesia. Mateo 16, 18 nos dice Jesucristo, yo te digo, hablando con San Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él habla de una sola iglesia, no mis iglesias. Y hay muchas cosas que podemos extraer de este pasaje de Mateo 16, 18, porque cuando Jesús hablaba con los discípulos, entendemos que ellos tenían su idioma, su lengua, perdón, su lengua nativa, que es el arameo. Entonces, cuando Jesús pronuncia estas palabras, realmente las está diciendo en arameo. Entonces, cuando él le dice, yo te digo que tú eres Pedro, realmente le está llamando Kefa. Kefa es la palabra para roca. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que sucede, mi hermano? Que en la traducción posterior, porque recuerda, estamos hablando de lo que es la sagrada tradición, porque así es como se transmitió este mensaje primero, ¿no? Claro. Posteriormente vienen lo que son las traducciones, bueno, lo que estamos hablando de las Sagradas Escrituras, y luego viene lo que es la traducción al griego, porque era el idioma oficial, ¿no?, del Imperio Romano. Hoy en día, si tú quieres, mi hermano, llegar a más lugares, lo más recomendable es que tú lo escribas el libro, lo que vayas a hacer en el idioma inglés, Claro, porque se obvio. puede propagar por más partes del mundo, ¿no? Entonces, esa es la intención de los escritores, de los mismos traductores que posteriormente traducen, ¿no?, las mismas palabras de los apóstoles, según ellos recordaban las palabras de Cristo. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Kefa, le está llamando roca. En ningún momento le está llamando piedrita o pequeña piedra, como algunos también dicen. Porque de ser así, mi hermano, ningún instituto bíblico o las sociedades bíblicas unidas o cualquiera que se dedica, ¿no?, a imprimir Biblias, no tendría ningún problema con cambiarle el texto y en lugar de decir yo te digo que tú eres piedra, pudieran decir pequeña piedra. Pero en ninguna versión aparece tal cosa, porque Jesús nunca le llamó pequeña piedra. Ahora, hay un punto muy importante que en San Juan 1, 42, Jesucristo le cambia el nombre a Simón Pedro. Recuerda que el nombre de nacimiento era Simón. Simón. Y de la nada, Jesús simplemente lo miró y le dijo, de ahora en adelante, tu nombre será Pedro, que en arameo significa roca. Entonces, mi hermano, ahí hay algo que nos tiene que llamar la atención en el texto. Todo aquel que le gusta estudiar las Escrituras con seriedad, tiene que preguntarse por qué Jesús no le cambió el nombre, por ejemplo, a su hermano, Andrés. Porque Andrés fue el que primero descubre a Jesús. Lo ve y dice, va corriendo con su hermano Pedro y dice, hemos encontrado al Mesías, al Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús no le cambió el nombre a Andrés. Claro. No le dijo, ahora tú también vas a ser piedra, roca. Tenemos también a otro discípulo, a Natanael, que también tiene ese encuentro con Jesús. Y también Natanael lo reconoce como el Hijo de Dios. Dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Eso sin incluir que ya quién más lo había reconocido como Hijo de Dios. El mismo Juan, ¿no? Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista lo había reconocido como el Hijo de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué Jesús a ninguno de ellos le cambió el nombre? Solamente a Simón, San Juan 1:42, y le dice, tú te llamarás roca, piedra. Pero ¿qué es lo que sucede? Y creo que esto es bien importante que lo sepan, porque estas palabras Jesús las dice en arameo, pero hay una traducción. Las escrituras, por así decirlo, sufren una traducción al griego. Entonces la palabra, el nombre de Pedro,
es un nombre masculino. ¿Okay? Y la palabra piedra es algo femenino. Por lo tanto, en la traducción del arameo de Kefa, porque le dice Jesús, yo te digo que tú eres Kefa, roca, y sobre esta Kefa, roca otra vez, edificaré mi iglesia. Pero en la traducción al griego dice, yo te digo que tú eres Petros, nombre de varón, Pedro. Y sobre esta Petra, o sea, roca femenina, edificaré mi iglesia. Entonces, muchos hermanos, ahí es donde se confunden, porque creen que Jesús está hablando de dos cosas distintas. Entonces, algunos hasta llegan a decir que es que Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú eres roca o piedra pequeña, y sobre esta, como si Jesús se estuviera señalando. Sí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero por ningún lado Jesús está hablando de sí mismo. En toda esta oración, Jesús está hablando con el sujeto que es Pedro. Y recuerda, en el arameo no hay esa distinción que sabemos que fue el lenguaje que ellos hablaron. Entonces, yo te digo que tú eres roca, Kefa, y sobre esta roca, Kefa otra vez, edificaré mi iglesia. Una sola iglesia, no miles de iglesias. Entonces, posteriormente, ya posterior a lo que es la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo, llegamos, por ejemplo, a San Mateo capítulo 28, ya al final. De hecho, lo tengo aquí para que lo podamos leer. En Mateo 28, 18, y esto es lo que dice la Reina Valera, lo vamos a leer dos versiones, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada de parte del Padre. Por tanto, o sea, en base a esta autoridad, ahora yo a ustedes con esa misma autoridad los voy a enviar. Y dice, por tanto, id y haced discípulos. Hay que hacer discípulos, hay que reproducirse, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar dice que bautícenlos en la fórmula trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero después añade, enseñándoles que guarden todo. Enseñándoles que guardan todo. Entonces estamos hablando de un mensaje que viene primero del Padre, porque Jesús dijo en repetidas ocasiones, yo no hablo de mi propia cuenta. Lo que yo oigo decir al Padre, eso les digo. Entonces el mensaje viene del Padre a través de Cristo, y Cristo transmite un mensaje a sus apóstoles. Ahora, mi hermano, tenemos que preguntarnos si verdaderamente Pedro tenía un mensaje distinto, por ejemplo, al de Andrés. Si San Pablo, por ejemplo, predicaba un mensaje distinto que el de Santiago. La respuesta es no. Todos ellos eran parte de una sola iglesia y todos ellos predicaban un mismo mensaje recibido por Cristo. Porque él dice, vayan y hagan discípulos enseñándoles. Estamos hablando de un mensaje no contradictorio. Por eso es que el mundo protestante, y lo decimos con mucho respeto, pero no tiene sentido. El protestantismo no tiene una misma verdad. El protestantismo tiene diferentes verdades. Lo que para un grupo es una verdad, para el otro es un error. Para lo que un grupo es una verdad, para el otro es una mentira. Entonces, ¿y tú lo experimentaste? Sí. Entonces, no tiene sentido el protestantismo desde ese sentido. Entonces, ya comenzamos a ver que Jesús primero dice, voy a establecer una sola iglesia. ¿Okay? Y hay un personaje acá, ¿no? Estamos hablando de Pedro, que resalta, al cual le cambia el nombre. Y yo siempre pregunto, mis amados, ¿y por qué entonces Jesús le cambió el nombre? Si al final Jesús nunca estuvo hablando realmente con Pedro, estaba hablando de sí mismo. ¿Cuál sería el sentido entonces de cambiarle y ponerle roca? Lo mismo hubiera sido que le hubiera dicho, yo te digo que tú eres Simón, porque ese era su nombre. Y sobre esta piedra, sobre mí, edificaré mi iglesia. Pero siempre que Jesús hacía un cambio de nombre era por algo, mi hermano. Entonces Jesús no iba a cambiarle el nombre a Pedro porque no le gustaba el nombre de Simón. No, Jesús estaba estableciendo que sobre una persona iba a establecer su iglesia, verdaderamente. Ahora, esto no significa que Cristo quede excluido. No significa que Cristo no sea la piedra angular. No significa que Cristo no sea el fundamento de la iglesia. Simplemente estamos diciendo que Cristo, quien anduvo entre nosotros, en un momento dado iba a regresar al Padre.
Y tal cual lo leímos en Mateo 28. Antes de irse, él se asegura de darle primero autoridad a los suyos. Y en Mateo 28 por ningún lado vemos multitudes, no vemos cientos, no vemos miles. Estamos viendo un grupo cercano a Cristo, el grupo de los 11, porque Judas ya no estaba, y es a ellos, y no a todos, a los que les dio esa autoridad para que vayan y prediquen un mismo mensaje que no se contradice. San Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:15, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le dice: Timoteo, por si tardo, ¿no? Por si acaso no llego, porque estamos hablando ya de los últimos años de San Pablo, las últimas cartas a Timoteo. Entonces San Pablo dice: por si tardo, por si no llego, quiero que sepas cómo tienes que comportarte en la casa, que es la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. De hecho, creo que lo tengo por aquí. 1 Timoteo 3:15, vamos a leerlo rápidamente. Dice: pero si por si tardo, dice, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y yo siempre, mi hermano, ahora que ya me hice católico, me preguntaba y decía, ¿cómo en el protestantismo es posible ser la iglesia y ser columna y fundamento de la verdad cuando cada uno predica, pregona una verdad distinta? Muchos dirán, es que aquí está hablando de Cristo. Absolutamente. Pero Cristo, además de ser una persona, Cristo nos transmitió un mensaje, porque no podemos desligarnos de lo que acabamos de leer del contexto de Mateo 28. Vayan y enseñen, vayan y hagan discípulos. Entonces, cuando hablamos de la verdad, que es Cristo, no tenemos que desvincular a Cristo como la persona, como la verdad, con su mensaje. Entonces, Jesucristo mismo nos está diciendo que la iglesia, su iglesia, es el sostén, es la columna de la verdad. Entonces, estamos hablando de Cristo y de su mensaje. Y por eso, mi hermano, es que comparando lo que es la iglesia católica y la iglesia protestante, la iglesia católica es una unidad y predica un mismo mensaje en cualquier parte del mundo, tanto en Colombia, en Venezuela, en México, Europa, donde quiera, en Estados Unidos, acá también, es la misma lectura, por cierto. La del domingo o de todos los días es la misma lectura en todos lados y el mensaje es el mismo, los dogmas son los mismos. Entonces, la idea de la iglesia, que muchos desafortunadamente tienen fuera de la iglesia católica, al ellos verse fragmentados, al verse divididos, una de las excusas que ellos dan es que la iglesia es una iglesia invisible, que nadie sabe quién es el verdadero cristiano, que está compuesta por distintas denominaciones y cada quien con una verdad distinta. Mi hermano, cuando estamos hablando del primer siglo, por ejemplo, estamos viendo que los discípulos eran personas de carne y hueso, no eran invisibles. Cuando ellos eran perseguidos, ¿no? Incluso eran martirizados, no eran martirizados invisiblemente, verdaderamente eran martirizados, eran perseguidos, porque eran personas de carne y hueso. Entonces la iglesia está compuesta por personas de carne y hueso y la iglesia es identificable. La iglesia es identificable de tal manera que alguien quiera saber y conocer cuál es esa iglesia. Para mí es muy fácil simplemente señalar, decir, esta iglesia es la iglesia que Cristo fundó, porque es visible, pero también porque tiene historia, porque tiene una historia ininterrumpida. No olvidemos la promesa de Jesús en Mateo 28. Regresamos a Mateo 28 al final. ¿Qué es lo que dice? Y sepan, versículo 20, 28-20, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, esa promesa, mi hermano, no solamente fue para esa audiencia con la que estaba escuchando, pero el Jesús decir, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que yo regrese. Entonces, esa promesa es una promesa que no solo aplica a esa generación, pero a todas las generaciones posteriores. Por eso, entonces, regresamos a la pregunta. Si Jesucristo verdaderamente instituye una iglesia
instituye a sus apóstoles, le dice, vayan y pregonen ese mismo mensaje. Todos ustedes, no se contradigan, ustedes pregonen ese mismo mensaje. ¿Qué pasó, mi hermano, entonces? Desde el año 33, por ejemplo, posterior a eso, estamos hablando de que 300 años, 3 siglos, usualmente en el protestantismo siempre se vende esta mentira, que la iglesia se corrompe a partir de Constantino, ¿no? Ya a partir del 313 en adelante, dicen, ahí se corrompió la iglesia, ahí se paganizó, se llenó de idolatría, su evangelio cambió y ahí comenzaron, bueno, a desviarse. Según Martín Lutero retoma el verdadero evangelio, ¿no? En el 1517, mi hermano, ¿qué pasó del 313, donde supuestamente se corrompió, al año 1517? Estamos hablando de muchos siglos. ¿Qué pasó con todas esas, vamos a decir, millones de personas que fueron parte, aparentemente, de una iglesia que falló, una iglesia que se corrompió? ¿Y qué podemos decir de las palabras de Jesús? ¿Acaso Jesús no prometió estar con ella todos los días hasta el final de los tiempos? ¿Qué pasó? Entonces, Jesús se olvidó de su iglesia Y ni las tuvo que puertas del venir. infierno prevalecerán contra ella. Exactamente, ni las puertas del infierno, nada. Entonces, ¿cómo es posible entonces que esta iglesia se haya echado a perder? Y también su mensaje, mi hermano, esto vamos a decir que va en contra de las mismas Sagradas Escrituras. Claro. ¿Me explico? Entonces, el primer punto que pudiéramos decir es ese, que yo ya como ex evangélico puedo ver, puedo contrastar, ¿no?, lo que es la división en el protestantismo, la falta de unidad y la falta de historicidad también. Y puedo ver entonces la unidad que sigue existiendo en la Iglesia Católica, y puedo también ver, ¿no?, cómo esta iglesia ininterrumpidamente ha existido desde el año 33 hasta el día de hoy. Y eso para mí, hermano, cuando yo aprendí eso, dije, wow, ¿dónde está esta historia? ¿Por qué esta historia no la enseñan en los seminarios protestantes? Bueno, creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Claro. No les conviene. Entonces, no sé si tenga algún comentario, alguna pregunta ahí, mi hermano. No, de hecho, es importantísimo pues todo lo que estás tocando, en el sentido de que, por ejemplo, hay muchas personas que se alejaron de la iglesia, pues en el caso mío, sabes que yo pues estuve en algunas sectas protestantes, pero muy poco, pero pues me dejé confundir porque pues no estaba formado, ni mucho menos. Y pues yo regreso a la iglesia católica por misericordia de Dios, porque pues el Señor me abrió los ojos y me lo mostró, ¿no? Y me siento indigno de recibir ese llamado, pero fue así, o sea, no fue desde que yo me puse a indagar, o yo me puse a estudiar, o yo me puse... En cambio, por ejemplo, en el caso tuyo particularmente, pues es también de amor a Dios, y también desde el intelecto, ¿no? De estudiar y de comparar y de ver, y eso te lleva pues a una sola verdad. Sí es. Que es el mensaje que pues también se deja de esta transmisión en vivo. O sea, busca la verdad, no te quedes con lo que te dicen en un lado o en otro sitio, sino que si tú amas realmente a Dios, pues investiga, lee, indaga, y pues encuentra la verdad, que es una sola. No son muchas verdades, no son muchas iglesias, es la iglesia. Es la iglesia. Y quizás añadiendo un poquito más a este primer punto, es que también Jesucristo nos da esas descripciones, nos da esas pautas a la hora de hacer disciplina en la iglesia. Por ejemplo, hay un pasaje en Mateo, me parece que es el Mateo 18, donde Jesucristo está hablando de aquel hermano que no te escucha. No, dice, ve y llama a 2 o 3 testigos. Si él no escucha, ¿no?, tú hablando con él y tienes testigos, luego dice, ve y díselo a la iglesia. Si delante de la iglesia no te escucha, tenlo por publicano, por recaudador de impuestos, por pagano. Entonces, mi hermano, Jesucristo mismo nos está dando las pautas de la disciplina. Y esto es bien importante, porque yo tengo esa experiencia personal, conozco personas que fueron excomulgadas de la iglesia a la que ellos participaban, pero esa persona después fue y se plantó su propia iglesia. Entonces yo me pregunto,
tomando este pasaje de Mateo 18, donde Jesús dice, cuando alguien no te escuche, excomúlgalo, porque esa es la palabra excomulgar, exclúyelo. Entonces, una persona que queda excomulgada queda fuera de la comunión del cuerpo de Cristo y no es con la intención de mandarlo al infierno. O sea, la excomunión no es para eso. La excomunión es simplemente orillar a la persona que se dé cuenta que fuera de la comunión, fuera del cuerpo de Cristo, está en riesgo su alma y que debería de reconsiderar, ¿no?, su pecado, arrepentirse y volver a la comunión. Ese es el propósito de la excomunión. Entonces, yo me pregunto si en el protestantismo, si ese es el modelo bíblico, ¿no?, si ese es el modelo verdaderamente de la iglesia, ¿cómo se pudiera hacer eso, llevar a cabo en el protestantismo? No se puede, es imposible, porque yo mismo lo he visto. A esta persona la excomulgan y él dice, bueno, ¿qué importa? Yo voy y me planto en mi propia iglesia. Algunos otros quizás no se sienten capaces de comenzar una iglesia, pero van y se meten a otra denominación porque hay un montón. Pero no así en la unidad, no así en la iglesia de Cristo. Por eso, esas mismas pautas que nos da Jesucristo, la iglesia las sigue llevando a cabo hasta el día de hoy. Entonces, tú y yo, que somos católicos, si por alguna razón Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero tú quedas excluido, quedas excomulgado, tú estás excomulgado hasta el día que tú hagas reparación por eso. O sea, yo no puedo, mi hermano, o sea, ni siquiera, voy a usar este ejemplo quizás para que veamos la magnitud, pero yo no puedo un día domingo agarrar el cuerpo de Cristo y, por ejemplo, hacer algo sacrílego. O sea, no puedo, por ejemplo, aplastarlo, tirarlo, porque si el sacerdote me ve, él se va a molestar y me va a decir, hey, tú automáticamente quedas excomulgado. Tú no puedes hacer eso. Por cierto, ese pecado, yo estuve entrevistando acá a un sacerdote, solamente puede ser absuelto por el Papa. ¡Wow! Eso no me ese de hacer sacrilegio contra la Eucaristía. ¡Wow! Entonces, ahí está la magnitud. Entonces, queda la persona excluida hasta que no pueda volver a ser reintegrada. Entonces, tú y yo podemos ir a otra parroquia, pero tú sabes, ¿no? En tu conciencia tú sabes lo que hiciste, que tú estás excluido, estás excomulgado. Y así lo enseñan las Sagradas Escrituras, y esto es consistente. Las Sagradas Escrituras son consistentes con lo que la Iglesia Católica practica y enseña. Entonces, en el protestantismo, así como ellos están fragmentados, pues ese modelo, mi hermano, no se puede justificar bíblicamente. Yo le digo a los hermanos a veces, hermano, ¿a dónde tú pudieras ir a las Sagradas Escrituras y mostrarme ese modelo de la iglesia protestante que está dividida en las mismas Escrituras? Muéstrame a un San Pablo enseñando que el bautismo no salva. Muéstrame a un Andrés enseñando que el bautismo sí salva. Muéstrame, por ejemplo, a un San Pablo enseñando que la salvación no se pierde. Y muéstrame a un Pedro diciendo que se pierde. O sea, eso no existe en las mismas Sagradas Escrituras. Entonces, ese modelo, mi hermano, de la iglesia protestante, desafortunadamente, no es bíblico, no es histórico y tampoco es coherente con las mismas Sagradas Escrituras. Quizás para añadirle un poquito más a ese primer punto. Entonces, en el segundo punto, mi hermano, que ya mencionamos la iglesia, ¿no?, y esa historia ininterrumpida, pudiéramos también hablar un poquito del liderazgo de Pedro, ya que lo mencionamos brevemente en un principio, porque algo que yo no sabía cuando yo era protestante es que hay una cita en Isaías 22. Isaías 22, estamos hablando de 700 y pico de años antes. Dice, por ejemplo, en el versículo, vamos a ver acá, dice, en el versículo 15, 22, 15, dice, así dice el Señor Todopoderoso. Anda y dile a Sobna. ¿Quién es Sobna? ¿Quién te lo dice? Ese administrador de palacio. Entonces, aparentemente Sobna era el administrador del rey Ezequías, que era el que estaba en ese momento. Entonces, Dios le dice por medio del profeta, dice, este administrador del palacio que se está excavando un sepulcro en lo alto. Si continuamos, el versículo 19 dice, te quitaré de tu puesto, te echaré de tu cargo y llamaré, y se menciona un tercer personaje. Tenemos a Ezequías, que es el rey, Sobna, que era el administrador del palacio, y ahora viene Eliakim, versículo 20. Dice, y llamaré aquel día a mi siervo Eliakim, el hijo de Hilcías. Y esto es bien importante,
lo vestiré con tu túnica. Está hablando de una túnica sacerdotal. Después le dice, le colocaré tu banda, una banda sacerdotal, y le confiaré tus poderes. Se habla de autoridad también. Continúa diciendo, versículo 21, él será un padre, ¿ok? Para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Ahora, lo que viene a mí me llamó mucho la atención, porque esto, una vez más, se conecta con Mateo 16, 18. Dice, pondré en sus manos las llaves del palacio de David. O sea, aunque no era David el rey, estamos hablando de Ezequías, pero hay una sucesión también en cuanto al reinado davídico. Por eso cuando el ángel Gabriel se le presenta a la Virgen María, hace la conexión con su hijo, el Hijo de Dios, con el rey David, el cual dice heredará el trono de su padre David. Entonces hay una conexión en este trono, ¿no? Este reinado davídico. Entonces, pondré, dice, en sus manos las llaves del palacio de David. Cuando abra, nadie podrá cerrar. Cuando cierre, nadie podrá abrir. Y después concluye, dice, lo fijaré como un clavo, algo fijo, algo permanente. Lo fijaré como un clavo en un lugar resistente y será motivo de gloria para la casa paterna. ¿Y qué es lo que encontramos, mi hermano, en San Mateo 16, 18 en adelante? Dice, yo te digo que tú eres Pedro, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque así es como se lee en el idioma original. Y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Ahora lo que sigue, dice el versículo 19, te daré las llaves. Jesucristo es rey. Así como en Isaías 22 leímos que cuando el rey no estaba, porque el rey tiene autoridad, ¿verdad? Y él delega la autoridad a le daba las llaves. Claro. Entonces, cuando el rey estaba ausente, se ponía entonces a un administrador, al asistente, y a él se le confería las llaves, que es la autoridad del rey. Y entonces lo que me llama la atención es que Jesús, quien es rey del reino, ¿no? Te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Está hablando de abrir y cerrar, tal como se menciona en Isaías capítulo 22. Entonces, mi hermano, cuando yo leo este pasaje en Isaías 22, a mí me llama mucho, poderosamente la atención de la conexión que Jesús estaba haciendo con Ezequías, con Sobná y con Eliakim. Y luego tenemos a Jesús y tenemos entonces a los maestros de la ley, que dice que tenían las llaves del conocimiento, dice, pero ustedes no dejan entrar. Perdón, si los que quieren entrar no los dejan entrar, se han apoderado de las llaves. Entonces, lo que entendemos es que Jesús reemplaza esa antigua alianza y pone una nueva alianza. Sí. Y en esta nueva alianza pone a un administrador de carne y hueso. Y esto me llama la atención también porque, por ejemplo, si seguimos avanzando en la lectura, tenemos, por ejemplo, en Lucas 1:32, vamos, si lo tengo por acá, porque como andaba un poquito las carreras, mi hermano, dice, por ejemplo, es en el versículo 1:32, dice, él será grande, está hablando del ángel Gabriel con la Virgen María, él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, hablando de Jesucristo, quien estaría, ¿no?, dentro del vientre de su madre. Dice, reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. Entonces nuestro Señor Jesucristo, antes de regresar al Padre, se asegura de que alguien se quede como el administrador de sus bienes. Estamos hablando de la iglesia. Y hay un par de pasajes muy llamativos en San Lucas 22, por ejemplo, versículo 31 dice, perdón, mi hermano, dice 31, dice, Simón, Simón, le habla por su nombre, a Pedro, mira que Satanás los ha reclamado para sacudirlos como al trigo, pero yo he rogado por ti. Esto también nos tiene que llamar la atención, mi hermano.
¿Por qué Jesús no rogó por todos? Jesús está diciéndole a Pedro, yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no decaiga. Y una vez convertido, confirma a tus hermanos. Hay un pasaje paralelo a este, porque esto es posterior a la cena pascual. En el capítulo 26, dice acá el versículo 31 de San Mateo. Entonces Jesús les dijo, esta noche sería ocasión de tropiezo para todos ustedes, porque está escrito, heriré al pastor. Jesús se identifica como el pastor. Él es el buen pastor. Y se dispersarán las ovejas del rebaño. Este es el pasaje paralelo que acabamos de leer de Lucas 22, lo encontramos información adicional en San Mateo 26. Dice, pero después de resucitar, ya Jesús está hablando, ¿no? De su resurrección posterior a su sacrificio, me encontraré de nuevo con ustedes en Galilea. Mi hermano, si seguimos avanzando en la historia, vamos a llegar, por ejemplo, a San Juan, capítulo 21. Dice, por ejemplo, al principio del 21, dice que se encontraban cerca del lago de Tiberias, que es el lago de Galilea. Es exactamente donde Jesús le había dicho que se van a encontrar. Dice, por ejemplo, cuando dice, Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y lo repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y después hay un diálogo muy interesante. El versículo 15. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Recuerda la conversación que habían tenido en los dos pasajes anteriores, tanto en Lucas 22 como en Mateo 26. Pedro juraba y perjuraba que iba a seguir al Señor hasta lo último, ¿no? Y Jesús le dijo, mira, Pedro, te aseguro que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Entonces, Pedro se sentía profundamente dolido, decepcionado quizás porque le falló a su Señor. Pero ya Jesús le había dicho, hey, tranquilo, yo me voy a encontrar con ustedes posterior a mi resurrección. Y aquí viene este diálogo. Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro no se sentía capaz de decirle, sí, Señor, sí te amo. Porque recuerda, en nuestro idioma, ¿verdad? Y en el griego también, hay distintas maneras de decirle a alguien, yo te amo o te quiero. Claro. Pedro no se sentía capaz de decirle, te amo. Y por eso la respuesta es, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. ¿Recuerda lo que leímos anterior? Esta noche herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Mi hermano, ¿qué comenzamos a ver aquí? Jesús le está dando la encomienda a Pedro. Por eso es que nosotros creemos en el papado. ¿Okay? Claro. Porque Jesucristo, aunque Él es el buen pastor, según dice San Juan capítulo 10, me parece, Él es el buen pastor, ¿no? Y mi vida doy, dice, por mis ovejas. Pero acá Jesús ya está a punto de regresar al Padre, como quien dice. Esto es posterior a la resurrección. Y nuestro Señor le dice, cuida de mis ovejas. Continúa, dice, esa fue la primera vez, ¿verdad? En la primera Jesús dice, apacienta mis corderos. En la segunda ocasión, Jesús utiliza la palabra ovejas. Hermano, cuando leemos el texto tenemos que ver por qué Jesús utiliza distintas palabras. Cuando Jesús le dice apacienta mis corderos, los teólogos, los académicos dicen que aquí Jesús está refiriendo a los corderos, a los apóstoles. Cuando Jesús le dice cuida mis ovejas, está incluyendo a todo el rebaño, los apóstoles y al resto del rebaño. Por eso, por segunda vez, Jesús le vuelve a preguntar a Simón Pedro, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez, insistió Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Fíjate cómo ya Jesús dejó de preguntarle, ¿me amas? Porque quizás
veía la expresión, ¿no? de Pedro. Me estás torturando, Señor, con tus preguntas. Me empiezo a preocupar, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia de que si te amo? Nuestro Señor parecía ser como que le baja de nivel. En el griego se dice tú me agapeas, ¿no? Es la palabra amar. Y se entiende que luego, en lugar de decirle, Pedro, me agapeas, le cambia, le dice, Pedro, me fileas, del amor filial. Por eso en esta versión hace la distinción. Por tercera vez insistió Jesús, Simón, hijo de Juan, me quieres, ¿no? Ya no le pregunta, me amas, le dice, me quieres. Pedro se entristeció. O sea, ¿qué está pasando? ¿Acaso ni siquiera eso, Señor, tú lo sabes todo? Tú que puedes ver en lo más profundo de mi corazón. ¿Será que tú me quieres decir algo que yo ni siquiera siento este cariño filial por ti? Claro que no. Pedro se entristeció, dice, porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús es el buen pastor, pero antes de irse, él puso a un pastor para que cuidara del rebaño de su iglesia. Y por eso es que nosotros, tal como menciona Isaías 22, que Eliakim sería, dice, como un padre para Jerusalén y para los miembros de Judá. Nosotros creemos entonces que Pedro se convierte en el padre de la casa de David, en el primer papa, en el pastor de todo el rebaño, no solamente de la iglesia ahí en Jerusalén, no solamente en Antioquía, en Alejandría, pero de todo el rebaño, porque Jesús así lo estipuló. Él eligió a Pedro para que él fuera el pastor de todo el rebaño, mi hermano. Entonces Pedro se convierte también en ese símbolo de la unidad. Por eso todo aquel, que se apartara de este grupo apostólico, pero especialmente con aquel que Cristo había puesto como el pastor, automáticamente quedaba fuera de lo que llamamos la iglesia. Por eso es que la iglesia está compuesta de esta unidad de personas que Cristo ha puesto como líderes, dirigentes para su iglesia, y estos dirigentes son los que nos van liderando y son los que también van estableciendo doctrina para que nosotros los fieles recibamos esa doctrina que también nos alimenta, porque la enseñanza que ellos nos dan también nos alimenta, adicional a los sacramentos. Entonces, podemos ver entonces cómo Jesús va trazando este plan maravilloso, nos deja líderes, nos deja al líder, ¿no?, principal de todos los apóstoles, y podemos ver con más claridad cómo es que aquello que Jesús hizo con Pedro, que le cambió el nombre, entonces comienza a cobrar más sentido, ¿no? De lo contrario, mi hermano, entonces, ¿para qué le cambió el nombre? ¿Y para qué entonces Jesús le dijo todo esto a Pedro, si al final, bueno, cualquiera puede fundar su propia iglesia y cualquiera no puede simplemente convertirse en su propio líder? Y no es así. La iglesia tiene una unidad y tenemos a Pedro, al sucesor de Pedro, de manera ininterrumpida desde Pedro hasta el día de hoy. Y eso es algo que a mí, wow, cuando yo lo aprendí, dije, wow, esto de verdad tiene mucho sentido bíblico, histórico, y puedo ver entonces cómo el movimiento protestante, al desprenderse de esta unidad, al dejarlo todo, mi hermano, cuando yo voy a buscar, por ejemplo, esta verdad, yo me topé con lo que es el movimiento de la Iglesia Ortodoxa y lo que es la Iglesia Católica. Y este fue uno de los temas que a mí me movió mucho para buscar la Iglesia Católica, porque yo dije, no, Pedro juega un rol muy, pero muy importante en la Iglesia, y en la Iglesia Ortodoxa lastimosamente no está Pedro, ¿no? El sucesor de Pedro, porque sí, ellos también se desprenden. Sí, claro, entonces ese es el segundo punto, por así decirlo acá. Primero la Iglesia, luego lo que es el papado, ¿no? Pedro como el papa de la Iglesia. Wow, no, es que Israel, yo por ejemplo estoy acá, me imagino como todas las personas, no sé si has leído alguno de los comentarios, pues las personas están escribiendo que es excelente explicación y todo eso, y como yo pues siempre lo digo y lo digo con humildad, pues yo cuando me pongo acá y traigo algún invitado o algún sacerdote o alguien que nos venga a dar una formación, una catequesis, pues yo soy uno más que estoy acá aprendiendo, ¿no? Porque pues yo este tipo de cosas, y lo digo con humildad, pues no
no todas las conozco, ¿no? Y pues qué grandioso y qué bonito como Dios pues te ha dado, te ha puesto eso en tu corazón de aprender y de enseñarnos de esa manera desinteresada. Te lo agradezco profundamente. Así que apenas vamos por el punto número 2 y estamos todos estamos acá pues extasiados, sorprendidos de tan bonita explicación. Así que pues vamos a colocar en los testimonios, en los comentarios. Gracias, Israel, por tu explicación. Dios te bendiga. Vamos a poner en los comentarios, gracias, Israel, por tu explicación. Dios te bendiga, ¿no? Y de verdad que también apoyen a Israel y a su esposa en su canal Dios te salve en YouTube, porque pues van a conseguir todo este tipo de información y de formación, pues ya de manera detallada, punto por punto, en cada video pues que ellos explican en su canal. Así que síganlo en canal YouTube. Dios te salve. Amén. Gracias, mi hermano. Sí, quizás nada más añadiéndole, si buscan Dios te salve, hay que ponerle canal católico. Porque, bueno, si nada más le ponen Dios te salve, va a salir el Salve María, ¿no? Entonces, hay que ponerle canal católico. Dios te salve, canal católico, ahí van a conseguir a Israel y a su esposa Erika. Así es. Entonces, mi hermano, otro punto también que creo que es muy importante que al comienzo de nuestra charla lo mencioné, es el tema de la Eucaristía. Descubrir la Eucaristía para mí, podríamos decir que es el tercer punto, la tercera razón por la cual dejo el protestantismo para hacerme católico. Porque muchos creen que la Eucaristía es un mero simbolismo, la mayoría. Hay otros que tienen una dimensión más espiritual, ¿no? Tienes las iglesias más históricas, como por ejemplo los presbiterianos, que creen una Eucaristía más que nada espiritual, también los metodistas. Pero tienes a los luteranos, por ejemplo, a los episcopales, a los anglicanos, que son un poquito más, ¿no? Que algo espiritual. Ellos creen en una presencia más real, pero no tal cual como la Iglesia Católica siempre lo ha enseñado. Entonces, hay algo muy interesante en este tema, porque cuando hablamos de la Eucaristía, tenemos que irnos al Antiguo Testamento para entender las palabras de Cristo. Como dijo, no recuerdo cuál fue el santo, no sé si fue San Agustín el que dijo, el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo y el Viejo se revela en el Nuevo. Entonces, es interesante cómo desde, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, comenzamos a ver la institución de la Pascua. Esto es posterior al pueblo, cuando Dios envía a Moisés, después de que el pueblo estuvo por 430 años como esclavos en Egipto. Dios establece la cena pascual. Y en el capítulo 12, versículo, vamos a ver si lo tengo por acá, el versículo 2 dice, este mes será para ustedes el más importante de todos. Será el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel que el día 10º de este mes prepare cada uno un cordero por familia, uno por casa. Y esto es un detalle bien importante porque acabamos de celebrar lo que es Semana Santa. Entonces, el Domingo de Ramos era el día en que el pueblo judío apartaba su cordero, aquel cordero que ellos iban a sacrificar por familia. Entonces, cuando dicen en el versículo 3, el día 10º, estamos hablando entonces del Domingo de Ramos. Y aquí una explicación muy bonita, porque cuando Jesús entra, ¿no?, a la ciudad montado en un burrito, era el Cordero de Dios que estaba entrando ya a esa última semana para ser posteriormente sacrificado, lo que es ya el día viernes. Entonces, dice el versículo 6 de Éxodo 12, lo guardarán hasta el día 14 de este mes, es el jueves, y toda la comunidad de Israel lo inmolará al atardecer. Entonces, en el calendario judío, ya después de las 3 de la tarde, estamos hablando de un nuevo día. ¿Okay? Por eso Jesucristo murió justo a las 3 de la tarde. Entonces, ya a la tarde del día 14, estamos hablando la noche del jueves, pero ya es parte del día viernes, porque así es como funciona en lo que es el calendario de los días en el judaísmo. Entonces, si avanzamos, por ejemplo, ya a lo que es San Juan 6.
el discurso eucarístico de Cristo, dice en el versículo, vamos a ver en el versículo 1, me parece, dice, algún tiempo después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Dice el versículo 4, estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. ¿Okay? Entonces, San Juan 6, el contexto eucarístico, el discurso eucarístico, está en el contexto de la Pascua. Recuerda que acabo yo de mencionar la Pascua de Éxodo capítulo 12, que acabamos de leer. Entonces, si seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo, vamos a leer el 48. Jesús comienza diciendo, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Está hablando entonces del Éxodo, el desierto. Ellos comieron el maná y el maná apuntaba a el pan vivo, a la Eucaristía básicamente. Era una sombra de lo que habría de venir. Sus padres, dice, comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. ¿Okay? Este es el pan que ha bajado del cielo. Ya Jesús está hablando de él mismo. Para que quien lo coma no muera. Jesús añadió, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Entonces, tenemos al Cordero Pascual que las familias, después de sacrificarlo, lo tenían que comer, lo tenían que ingerir. Ahora, tenemos que tener en mente que ya para este entonces, San Juan Bautista había identificado a Jesús como el Cordero de Dios. Entonces Jesús está diciendo, y el pan que yo daré es mi carne y la doy para la vida del mundo. Ahora dice, esto provocó una fuerte discusión, obviamente, porque estas son palabras a cierto punto extrañas, una enseñanza novedosa. Porque, mi hermano, si leemos, por ejemplo, ahorita regresamos a San Juan 6, pero en Levíticos 17 hay una advertencia, versículo 10, 17:10, Levítico 17, si un israelita o un extranjero residente entre ustedes come cualquier clase de sangre, yo me volveré contra él y lo excluiré de su pueblo. Entonces esto está dentro de las leyes del judaísmo y los judíos que lo escuchaban conocían muy bien lo que enseñaba la ley. Versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Dice, y por eso les he dado la sangre para que hagan sobre el altar la expiación por sus vidas. O sea que, mi hermano, aquí hay una enseñanza muy hermosa. La razón por la que había que abstenerse de la sangre es porque en la sangre se encontraba la vida de la víctima. De la víctima, porque estamos hablando de una víctima. Entonces Jesucristo, quien es básicamente el sacrificio pascual, él es el cordero que vino a sacrificarse y su sangre es ahora la que a nosotros nos da la vida. Entonces, cuando Jesús les dice de comer su cuerpo, de beber su sangre, ellos están pensando de una manera muy carnal, lo que dice la carne. Exacto, muy secularmente. Ellos no podían entender lo que Jesús realmente les estaba transmitiendo. Estaba hablando Jesús de su sacrificio, pero también del milagro eucarístico que vamos a ver en unos momentos. Entonces, si regresamos a San Juan 6, y dice ahí que esto provocó, en versículo 52, una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque tienen Levítico 17 en mente. Jesús les dijo, yo les aseguro, o sea, Jesús insiste. Jesús sabe que lo estaban entendiendo perfectamente. ¿Okay? Aquí no es como que me están malentendiendo, yo estoy hablando simbólicamente, estoy hablando espiritualmente. No, Jesús sabe que lo estaban entendiendo correctamente y vuelve a reiterar. Por eso les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Añade, mi carne es verdadera comida. Verdadera, no está hablando de algo simbólico. Algo espiritual. Verdaderamente es comida y mi sangre, vuelve a decir,
verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Mi hermano, no hay conexión más profunda, más maravillosa, más íntima que nosotros como hijos de Dios podamos recibir a Cristo físicamente en nuestro cuerpo y tener esa comunión. Por eso esa es comunión, unión entre nosotros y Cristo por medio de este precioso sacramento del cual Jesús nos está hablando acá. Dice el 57, como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados, ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Dice el versículo 60, muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? ¿Quién puede verdaderamente recibir esto? Mi hermano, ahí fuera el momento justo, preciso, para que Jesús aclarara todo este malentendido. Y hubiese dicho, no me están entendiendo, es un símbolo. Exactamente. Ustedes me están entendiendo mal. No, Jesús no hizo eso. Jesús no dijo, voy a aclararles acá este malentendido porque ustedes aparentemente me están entendiendo literalmente. Jesús verdaderamente estaba hablando literalmente. Entonces dice, Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó, ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si vieran al Hijo del Hombre su vida donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Entonces hay muchos que en el 63 dicen, ¿ves? Jesús mismo te está diciendo que es algo espiritual, mi hermano. Si Jesús hubiera supuestamente en el versículo 63 aclarado que no estaba hablando literalmente, pero que estaba hablando espiritualmente, ¿por qué en el 66 dice que muchos de sus discípulos lo abandonaron? Se fueron. Claro. Igual se fueron. Entonces Jesús no está disque aclarando en el 63 que es algo espiritual. No, lo que Jesús está diciendo es que esto que yo les estoy diciendo a ustedes no lo van a entender si solamente lo piensan de manera carnal, porque lo que yo les estoy diciendo es algo, ¿no?, que tiene una dimensión espiritual. Entonces aquellos que le escuchaban nada más estaban escuchando a Jesús, las palabras, estaban pensando en Levítico 17, decían, no, yo no puedo comer ni beber su sangre, pero no estaban entendiendo que verdaderamente Él era la víctima, Él era el sacrificio pascual y había que comerlo, ingerirlo. Entonces, Jesús le preguntó a los 12, el 67, ¿acaso también ustedes quieren irse? Mira, mi hermano, yo te puedo asegurar que Simón, Pedro y los demás discípulos tampoco entendieron. Pero hay una respuesta hermosa, porque el 68 Simón Pedro le respondió, otra vez Simón, casualidad, coincidencia, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. En otras palabras, Señor, nosotros quizás tampoco entendemos, pero lo que tú dices es verdad. Claro. Es verdad. Entonces, si avanzamos, por ejemplo, a San Lucas, el 20, creo que es el 22, versículo, por ejemplo, estamos hablando ya de la cena pascual. Acabo de leer lo que es el discurso eucarístico de San Juan 6. Jesús entonces manda a sus discípulos para que vayan y busquen el lugar donde iba a celebrar esa última Pascua con ellos. Dice el versículo 13, por ejemplo, dice, ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Ya es la última cena. Llegada la hora, versículo 14, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo, ¿cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Después, perdón, el versículo 16, porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó entonces un cáliz, una copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pues les digo que ya no beberé del fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan. Recordemos que acabamos de leer el discurso eucarístico donde él se identifica como el pan que ha bajado del cielo. Entonces después dice, después tomó pan, dio gracias. Ahí viene la palabra eucaristein, que significa dar gracias. Acción de gracias.
De ahí viene la palabra entonces Eucaristía, Eucaristein. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, y aquí están las palabras, aquí es donde cobra sentido todo lo que Jesús les venía diciendo y enseñando, cuando él dice, esto es mi cuerpo. Jesús aquel día hizo un milagro. Hermano, la cena pascual, las familias judías no le iban a celebrar hasta el día viernes. Aunque ya es jueves en la noche, estamos hablando del día viernes, porque ya es la noche del jueves, es parte del viernes. Pero dice Jesús, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía, por siempre, perpetuamente. Entonces, aquel día sabemos que las familias estaban en la preparación para la Pascua, estaban con los preparativos porque el otro día, viernes, era la cena pascual. Entonces, aquella noche podemos decir que no había un cordero cocinado, asado, frente a ellos como comúnmente las familias lo disfrutaban, según el ritual de la Pascua. Aquel día Jesús era el mismo cordero. Él entonces, cuando dijo, esto es mi cuerpo, él se estaba dando. Él estaba produciendo un verdadero milagro, porque él es Dios. Él no tiene problemas para traspasar paredes. O sea, él no tiene problemas para conocer nuestros más íntimos pensamientos. ¿Va a tener problemas para hacer este milagro? Claro que no. Entonces Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Entonces podemos imaginarnos a Pedro y a todos los discípulos teniendo en mente San Juan 6. Señor, muchos te abandonaron, muchos decían que estabas mal de la cabeza. Nosotros quizás no entendíamos en su momento, pero ahora ya tiene todo sentido. Ahora verdaderamente creemos que tú te estás dando a nosotros mismos como un sacrificio, pero en ese momento era un sacrificio incruento, es decir, no sangriento, porque este mismo sacrificio, porque la Eucaristía es un sacrificio, ya estaba apuntando al sacrificio que él llevaría a cabo el día viernes. Entonces hay una conexión entre la cena pascual del jueves con el sacrificio cruento, sangriento, en la cruz del día viernes. Entonces, hablando de lo que es la Eucaristía, si vamos, por ejemplo, a San Lucas 24, no es coincidencia, mi hermano, por ejemplo, que cuando tiene posterior a la resurrección, Jesús se encuentra caminando a Emaús, ¿no? En el camino a Emaús, y se encuentra un par de discípulos. Y hay una conversación muy interesante. Dice, por ejemplo, en el versículo 28, estoy leyendo Lucas 24, versículo 28, dice, al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Como nos vemos, yo aquí me desvío. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque está tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, otra vez el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces, mire mi hermano, qué milagro, en el versículo 31. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús se desapareció. ¿Coincidencia que el Señor después de que partió el pan desaparece? No, hay una enseñanza hermosa. Jesús verdaderamente se quedó en el pan, hermano. Y por eso es que cuando yo entiendo todo esto, digo, wow, yo necesito de este sacramento, porque este sacramento es vida. Él mismo lo dijo, ¿no? La vida, dice, está en la sangre. Y el que no me come y el que no me beba no tiene vida en sí mismo. Entonces, mi hermano, como católicos, tenemos que aprovechar de estos sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Y yo entiendo que es un tema sensible porque hay muchos católicos que no pueden, ¿verdad?, comulgar, pero hay otros que sí pudieran, pero quizás no hacen ese esfuerzo para tratar, ¿no?, de enmendar cualquier situación en la que estén para que vayan primero a la reconciliación. Porque si ya tiene rato que no van a reconciliación, es todavía peor comulgar sin haber ido a la reconciliación, ¿no?, que abstenerse. Entonces, la recomendación es, si tú no participas de la Eucaristía porque no sabías su significado, qué representa verdaderamente,
Bueno, el consejo es vaya primero, co componga, arregle su situación, su relación con Dios, yendo a través de este otro sacramento de la reconciliación, y bueno, que tus pecados puedan ser absueltos para poder, ¿no?, estar en gracia y comulgar el cuerpo de Cristo, porque estamos hablando de Cristo mismo. Entonces, ese podemos decir que es mi hermano, el tercer punto. El tercer punto, el tema de la Eucaristía. El cuarto punto que podríamos decir es el tema de los santos. Sé que es un tema que casi no se toca, pero creo que es un tema pero muy importante. Para muchos, cuando se es protestante y se mira al católico, la mayoría piensa que el católico, bueno, obviamente, ¿verdad? Por según la conclusión que ellos tienen, es que el católico es un idólatra que le pide a personas que están muertas. Entonces, una de las cosas que también me ayudan mucho, ¿no?, para abandonar el protestantismo y verdaderamente ver al cuerpo de Cristo tal cual como es una unidad, porque mi hermano, lo que tenemos que entender es que la muerte, a pesar de que es muy dolorosa y muy fea, ¿no?, porque nos afecta, sin embargo, la muerte no nos separa de Cristo, ¿ok? Y tampoco nos separa del cuerpo de Cristo. Entonces, quizás para nosotros, la percepción es que alguien murió ya y terminó. Entonces, mucho es el concepto que tienen. Sin embargo, aunque una persona muere, no muere para con Dios. Seguimos vivos, de manera que estamos ahora vivos, tú y yo estamos dialogando, hablando, pero el día de mañana que Dios nos llame, bueno, seguiremos viviendo para Dios, para Cristo, porque no morimos, aunque nuestra óptica pudiera parecer así. Entonces, este tema es muy, pero muy importante que lo entendamos. Estamos hablando del cuarto punto de lo que es los santos o el rol, ¿no?, de los santos, que es un cuarto punto que podríamos decir. Si vamos, por ejemplo, a un pasaje muy conocido de Mateo 22, ¿sí? Estamos hablando del versículo 28 en adelante. Dice, está en el contexto de Jesús con los saduceos. En lo que es los maestros de la ley, estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, los saduceos le presentan a Jesús la historia posiblemente ficticia, ¿no?, de una mujer que estuvo casada con 7 hombres y creo que eran 7 hermanos, algo así. Entonces, ellos le preguntan, dice acá, por ejemplo, dice, aquel mismo día se le acercaron los saduceos, el versículo 23, que niegan la resurrección y le preguntaron, maestro, Moisés dijo, si alguno de se muere sin tener hijos, su hermano se casará con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Continúa la lectura. Dice, el versículo 27, la última dice en morir fue la mujer, o sea que todos se murieron. En la resurrección, porque recuerda, ellos no creían en la resurrección. En la resurrección, versículo 28, ¿de cuál de los 7 será mujer si todos estuvieron casados con ella? Jesús le respondió, están equivocados y no comprenden las escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído cómo Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham? Mi hermano, ¿dónde estaba Abraham? Podríamos decir en términos humanos, muerto. Pero Jesús está trayendo a correlación a Abraham, que ya no estaba. Pero dice, yo soy el Dios de Abraham. Presente, tiempo presente, no tiempo pasado. Tiempo presente. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añade, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, tenemos que entender que aunque los santos ya no están, por así decirlo, en este mundo físicamente, siguen vivos para con Dios. Porque recuerda la transfiguración. Se apareció Moisés y Elías, pues no que estaban muertos. Claro. Entonces, obviamente, ¿no? Aunque para nuestra óptica humana ellos están muertos, pero están vivos para con Dios. Y nosotros en el cuerpo somos una unidad, Cristo siendo la cabeza.
pero todos estamos como ligamentos, como dice San Pablo, unidos unos a otros, de manera que los santos están vivos y ellos también escuchan nuestras oraciones. Cuando yo empiezo también a investigar este tema, digo, ¿cómo que escuchan nuestras oraciones? ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis, capítulo 5, vamos a ver acá, creo que es el versículo 7, capítulo 5, versículo 7, dice, se acercó el Cordero y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero y tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso aromático. Por eso también en la Santa Iglesia a veces vemos el incienso, ¿verdad? Dice, llenas de incienso aromático, y aquí te lo explica tal cual. ¿Qué es este incienso aromático del que se ve? Que son las oraciones de los santos. Y está hablando entonces que hay santos en el cielo, los 24 ancianos que abarca todo lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Está hablando de todos los santos que puedan estar en el cielo. Todos ellos reciben, ¿no? Como forma de incienso, las oraciones de los santos que estamos acá en la tierra. Entonces ellos vienen y presentan estas oraciones porque en el capítulo 8 del mismo Apocalipsis, versículo, vamos a ver acá, el 3 y el 4. Apocalipsis 8, 3 y 4 dice, mientras otro ángel vino y se colocó junto al altar con un incensario de oro, le dieron gran cantidad de incienso aromático para que junto con las oraciones de todos los santos lo ofreciera sobre el altar de oro que está ante el trono. Por eso, mi hermano, nosotros cada vez que vamos a misa, hacemos esta oración, recuérdame la oración, se me falta la... Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Se me fue por un momento. Pero entonces un lapso le ocurre a cualquiera. Es que se me pasa cuando yo hablo más de una hora, mi hermano. Ya hora y media. Entonces estamos viendo cómo la iglesia hace todo bíblicamente, mi hermano. Cuando estamos en la misa, no nos damos cuenta que toda esta litanía, la liturgia, todo es bíblico, todo tiene sentido. En la Santa Misa, ¿no? La Eucaristía, los ángeles descienden, ¿no? Y todos nos conectamos como una misma unidad, como un solo cuerpo, porque no estamos divididos. ¿Me explico? Entonces, este punto de los santos, quizás tocándolo más brevemente, es otro de los temas pero tan importantes que entendamos que los santos no están muertos, que el católico no le pide a muertos, y quizás hablando de este tema pudiéramos tocar un poquito brevemente lo que es la idolatría, porque muchos nos atacan y nos dicen que somos 100% idólatras. Mi hermano, cuando vamos, por ejemplo, a las Escrituras, allá, el pasaje quizás más utilizado por los hermanos protestantes, Éxodo 24. Sí, versículos 3 y 4, ¿no? No te inclinarás y no te harás imágenes de lo que está en el cielo ni en la tierra. Algo que tenemos que entender acá es que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba recién salido, ¿no? De lo que es Egipto. Y Egipto era un país altamente idólatra, politeísta, ¿no? Sí. Muchos deidades. Se cree que para el tiempo del Éxodo, ¿no? Los historiadores dicen que en Egipto se tenían más de 5,000 deidades. Wow. Entre todas estas deidades tenían también figuras de animales, muchos, sí. de toros, humanos, de cerros con cabezas de animales. Sí. Entonces, eso tiene sentido del por qué este pueblo, que aunque era hebreo, ¿no? El pueblo de Dios, sin embargo, habían estado, mi hermano, por generación tras generación en Egipto. Y obviamente, como muchos dicen, aunque salieron de Egipto, Egipto nunca salió de ellos.
Entonces, este pueblo estaba inclinado a la idolatría, tal como los egipcios, porque ahí vivían, ahí crecieron sus hijos y sus nietos. Entonces, este es el pueblo que sale y por eso Dios le hace esta advertencia a su pueblo de mantenerse libres, limpios de ese paganismo que ellos básicamente traían, porque, bueno, Dios no quería compartir su gloria con nadie, con ningún otro Dios. Y por eso ese es el contexto de Éxodo 20, donde le dice, no quiero que se hagan imágenes de qué, de estos ídolos, Claro, de estos de dioses. estos dioses Entonces, egipcios. exacto. Cuando hablamos entonces de la palabra, lo que es idolatría, es una palabra compuesta de ídolo con latría, ¿no? Latría siendo adoración a algo que se pone en el lugar de Dios, porque eso es un ídolo. Entonces, esto es importante que lo aclaremos porque ni los ángeles ni los santos son deidades, no son ídolos. De hecho, ellos son santos porque murieron en la amistad con Dios. O sea, no murieron en enemistados con Dios, murieron en la amistad con Dios. Por lo tanto, ellos no se andan peleando, por así decirlo, el puesto, el lugar de Dios, porque ellos son hijos de Dios al igual que nosotros. Entonces, tenemos que entender que los únicos que verdaderamente creen que estos santos son ídolos son los hermanos protestantes. ¿Por qué? Porque no entienden este concepto. Entonces ellos dicen, es que Dios prohibió todas las imágenes. No, mi hermano, porque él mismo en Éxodo 25, 5 capítulos después, él mismo manda hacer el arca de la alianza y se le ponen 2 querubines, 2 ángeles, básicamente. Entonces, ¿los ángeles dónde están? En el cielo. Y Dios dijo, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. Entonces Dios mismo se está contradiciendo. No, el punto es que Dios les estaba prohibiendo que no te hicieras ninguna imagen del todo. Ahora, hay otro pasaje también que usan mucho, que es en Deuteronomio 4, versículo 15, donde él dice, no vieron ninguna imagen mía. Entonces, él mismo está dando una advertencia de que no se le haga una imagen. ¿Por qué? Porque, mi hermano, Dios hasta ese punto era invisible. ¿Qué imagen se pudieran hacer? Él mismo pregunta, ¿qué imagen pueden hacer de mí? Ninguna, porque nadie lo había visto. Pero ¿qué es lo que sucede, mi hermano? Que para el primer siglo, ese Dios distante, por así decirlo, ese Dios invisible, vino a la tierra, se encarnó de la Virgen María y entonces vimos su gloria. Aquel Dios invisible se hizo visible. Y por eso San Pablo, ¿no? En Colosenses 1:15, él dice, él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Entonces, anterior en el Antiguo Testamento no se podía forjar ninguna imagen de Dios porque él no se había manifestado. Entonces, estaba prohibida hacer imagen de él, porque nadie lo había visto, pero también estaban prohibidas las otras imágenes de ídolos y deidades. Entonces, como nosotros entendemos ahora como católicos, según el catecismo, nos enseña que Cristo estableció una nueva economía. Y esto es sencillo. Tú y yo y cualquier persona, incluyendo un hermano protestante, de haber estado ahí en el primer siglo y de haber podido, mi hermano, tener un teléfono como este, hubiéramos sacado una foto, quizás hasta video, de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacemos hoy en día. Hoy todo el tiempo hacemos imágenes, videos, vamos a un lugar aquí, un lugar allá y sacamos imágenes. ¿Acaso no lo haríamos igual con Jesucristo? Bueno, la diferencia es que no estábamos ahí y no teníamos celulares, pero podemos entonces deducir con mucha facilidad, sin llegar, ¿no?, a caer en el error de que en el Antiguo Testamento Dios prohíbe las imágenes de él mismo porque él era invisible, nadie lo había visto, y también las imágenes de ídolos, de deidades, pero luego ese Dios invisible se hace visible en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Por lo tanto, no hay ningún problema sacar una imagen, tener una imagen representativa de Jesucristo, incluso de la Virgen María. Los primeros cristianos lo hacían y en las catacumbas están esas primeras imágenes del Buen Pastor, de la Virgen María. Eso está allí, o sea, para la vista del mismo pueblo de Dios. Así es, porque, mi hermano, si vamos, por ejemplo, acá tengo un pasaje se me hace que es en Deuteronomio 34,
Déjame lo busco acá rápidamente, sí. Porque tenía, te digo, varios pasajes de la Biblia, pero anduve corriendo un poquito. No, tranquilo, pero de Sé hecho que tu creo que transmisión es un poquito más con, temprano los días martes. con todo lo que nos has enseñado, yo creo que la noche de hoy ha estado increíble y hemos aprendido. Y estoy seguro, así como yo pues, recomiendo el libro de Respuestas Católicas Inmediatas, yo creo que este video también ya tiene que formar parte como de la cabecera de cualquier católico para, pues con mucho cariño y humildad, pues compartirlo con protestantes cuando te quieren refutar o algo, pues le dice, mira, con cariño te voy a mandar este video para pues que aprendas un poco y ojalá que Dios toque tu corazón. Es una buena recomendación. Dios quiera, mi hermano, muchas gracias. Mira, en Éxodo 34, básicamente el mismo libro de Éxodo 20, el capítulo 34, versículo 14, haz de cuenta que conecta lo que venimos explicando de Éxodo 20, de no hacerse imágenes y de no postrarse ante esas imágenes que obviamente representan deidades, representan ídolos, porque en el 34, versículo 14, dice, no te postres ante dioses extraños. Ahí está más claro todavía. Claro. En Éxodo 23 dice, no te postres ante estas imágenes. ¿Imágenes de qué? De dioses, de deidades. Porque el mismo 34 de Éxodo, versículo 14, te dice, no te postres ante dioses extraños porque el Señor es un Dios celoso. Si avanzamos, por ejemplo, al versículo 17 del mismo capítulo, dice, no te hagas imagen de Dios alguno en metal fundido. O sea, ya Éxodo 34 te lo está diciendo con más claridad que estas imágenes es de dioses. Claro. Y los santos no son dioses. La Virgen María no es una diosa. Los ángeles no son dioses. Y no están muertos porque todos estamos vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amén. Quizás nada más para añadir ese cuarto punto del tema de los santos. Y quizás el último punto, mi hermano, algo que también me ayudó muchísimo, es ver este balance que tenemos tan precioso en la Santa Iglesia Católica, de que nosotros, bueno, aunque valoramos mucho las Sagradas Escrituras, muchísimo, porque yo puedo ver el honor, la honra que se le hace a las Sagradas Escrituras, con justa razón, pero no somos solo la Biblia, no somos sola Escritura. En la Iglesia Católica tenemos el tripié, ¿verdad? El famoso tripié, que es esta combinación de las Sagradas Escrituras con la Sagrada Tradición y también con el Santo Magisterio. El protestantismo, al desprenderse de este tronco que tiene la Sagrada Tradición y el Magisterio, y se quedan solo con la Biblia, entra el problema de que cada lector se convierte en su propio intérprete, se convierte en su propio magisterio. Por eso es que yo puedo leer un texto y pasarlo a muchas personas en un mismo lugar y preguntarle qué te dijo a ti el texto. Y te garantizo que el texto le va a decir algo distinto a cada uno. Claro. Entonces, para evitar esta pluralidad de pensamiento y de doctrinas, ¿no?, que se contraponen uno con otro, ¿qué necesitamos? Vamos a llamarle el árbitro, el referee. Alguien que se ponga entre tú y yo, por así decirlo, porque yo puedo decir, no es que la Virgen María, no sé, no es madre de Dios. Y tú dices, no, es que la Virgen María es madre de Jesús. Yo necesito que alguien se ponga entre tú y yo, por así decirlo, y nos diga si verdaderamente ella es madre de Dios o no. Porque o sea, tenemos que llegar a una conclusión. Entonces, así podemos ver cada doctrina, cada tema de las Sagradas Escrituras y necesitamos del magisterio. ¿Y dónde, por ejemplo, podemos ver el magisterio? Con toda plenitud en Hechos capítulo 15. Todo aquel que quiera saber dónde está el magisterio trabajando, vaya a Hechos 15 y va a poder ver cómo dice Hechos 15 que habían unos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, pero que todavía tenían esa mezcla, ¿no?, entre el judaísmo y la fe de los apóstoles, y se les conoce como los judaizantes, ¿no? Aquellos que todavía querían que los gentiles se convirtieran básicamente a Cristo, pero que también cumplieran la ley, siguieran la ley. Entonces, para dar, ¿no?, por así decirlo, una conclusión
a esta problemática. Comienza primero, creo que es Pablo y Bernabé. Hay una discusión muy fuerte con ellos. ¿Y a dónde van, mi hermano? Van a donde estaba Pedro y los demás apóstoles. Esto es lo que dice Hechos 15. ¿Por qué ellos no lo resolvieron por sí solos? Yo soy Claro. apóstol y listo, ¿no? Yo tengo la autoridad. No, porque ellos siempre buscaron concilio, siempre buscaron la opinión de los demás apóstoles. Mi hermano, eso lo seguimos viendo en la Santa Iglesia Católica hasta el día de hoy, cosa que no existe desafortunadamente en lo que es la Iglesia protestante, porque ¿cómo puede una denominación convocar un concilio y reunir a todas las denominaciones del mundo y hablar de estos diversos temas que tienen? No se van a poner de acuerdo. Imposible. Es imposible, ¿no? Porque se han separado ya por mucho tiempo. Entonces, no pueden, por ejemplo, los pentecostales dejar de ser pentecostales para hacerse presbiterianos. No, porque ellos creen en el fuego, en los dones del Espíritu Santo, y los hermanos presbiterianos pues son más relajados, muchos ya son cesacionistas, o sea, ya no hay dones del Espíritu Santo para muchos de estos grupos. Entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Dios sigue trabajando, el Espíritu Santo sigue infundiendo dones, como los hermanos pentecostales creen, o es como los hermanos presbiterianos creen. Entonces, es verdaderamente imposible. Entonces, vemos en la iglesia cómo este tripié nos ha ayudado a mantenernos en la unidad, a pesar de que la iglesia ha sufrido fragmentaciones en toda la historia, porque ha sufrido fragmentaciones. Sin embargo, la iglesia ha permanecido y por eso es que ha hecho estos concilios, ¿no? Creo que son 21 concilios que tenemos hasta el día de hoy. Los hermanos ortodoxos, al separarse en el 1054, creo que ellos nada más abrazan como 7 concilios, cuando éramos, por así decirlo, ¿no? Un solo cuerpo, una sola iglesia. Pero bueno, la iglesia sufre esa ruptura, pero mi hermano, a pesar de esto, la iglesia se ha mantenido unida y seguimos teniendo este tripié que es tan, pero tan importante. Entonces, nosotros como católicos tenemos las Sagradas Escrituras, que son una fuente de revelación, pero no es la única. ¿Okay? Tenemos la Sagrada Tradición, que también es una fuente de revelación, pero resulta que estas dos tienen una misma raíz. ¿De dónde vienen? De Jesucristo y de los apóstoles. Y este es el depósito de fe. Nosotros le llamamos depósito de fe. Las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición, y estas dos se complementan. Y por eso es que nosotros podemos entender más cosas. Un tema, por ejemplo, que es muy debatido, la Asunción de la Virgen María. Tenemos textos implícitos de la Asunción de la Virgen María. No dice tal cual, hey, Dios vino y se la llevó un jueves por la noche. No hay tal cosa. Pero podemos ir a las Sagradas Escrituras y ver, por ejemplo, cómo es consistente, ¿no? La asunción de personas es consistente porque vemos que Dios se llevó a Enoc, ¿no? Dice así tal cual, y se llevó también a Elías. Entonces, ¿es consistente la asunción? Claro que sí. Entonces, tenemos lo que es la Sagrada Tradición. No es lo que está textualmente, explícitamente en las Escrituras, pero tenemos fuentes, por así decirlo, fuera de lo que está escrito, y es por eso que todo esto se complementa, y tenemos al Santo Magisterio que nos entrega estos dogmas de fe. Entonces, no es del todo descabellado decir, no, Jesús pudo llevarse a su madre sin ningún problema. Por eso que creemos en la asunción de la Virgen María. Entonces, todo esto te lo digo, hermano, porque es muy, pero muy importante el tener las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y tener al Maestro. Necesitamos tener a alguien que nos diga, que nos entregue fielmente lo que es la enseñanza. Y de hecho quería leerte aquí un par de versículos que tengo rápidamente. Si me das un chancecito, voy a buscarlos aquí rápidamente. Está en primera carta a los Corintios. Claro que sí, y de hecho, pues, como Israel mismo lo dice, y así pues con todos los hermanos que comparten en este canal, pues ya no son invitados, sino que son parte también pues de este canal, pues que humildemente, pues como siempre digo, el Señor me regaló para abrirle la ventana a todas las personas que aman al Señor y que sirvan al Señor. Así que, pues si quieren más contenido como este, obviamente, pues con el tiempo de Israel, de su canal, de sus actividades y sus cosas,
Si quieren nuevamente en alguna otra oportunidad, pues que nos acompañe Israel, pues escriban en los comentarios si les gustaría, pues en otra oportunidad, pues que nos siga enseñando acá nuestro querido hermano Israel. Y por supuesto que llegue a más de 1000 likes, ¿ok? Vamos a ponernos acá, vamos a ponernos un compromiso. Si llega a más de 1000 likes, pues traemos a nuestro querido hermano Israel en otra oportunidad, porque todos estamos aquí aprendiendo. Gracias, mi hermano. Mira, San Pablo escribe la carta a los Corintios y también escribe la carta a los tesalonicenses. En el capítulo 11 de los Corintios dice San Pablo: los felicito, versículo 2, porque se acuerdan siempre de mí y conservan las tradiciones tal cual se las he transmitido, porque hay muchos hermanos que van a decir, pero ¿dónde sacan ustedes eso? De las Escrituras. Ahora, tenemos que tener en mente que del año 33, ¿no?, a la primera carta, por así decirlo, que se escribe, que se dice que fue San Pablo, los académicos están que a lo mejor fue Gálatas o a lo mejor Tesalonicenses, una de esas dos, pero estamos hablando ya de los años 40 y pico. O sea que la iglesia comenzó a formarse. Incluso la predicación que vemos de San Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, pues no estaba escrita por muchos años, porque inmediatamente nuestro Señor regresa, ¿no?, al Padre en el año 33, entendemos que los discípulos se ponen a enseñar, a predicar el Evangelio. Y el libro de los Hechos, por ejemplo, no se escribe hasta posterior, mucho tiempo después. Entonces, estas narrativas, estas escenas, estas vivencias de los apóstoles, San Lucas no las recoge hasta tiempo después. Entonces, hay mucha información que se lleva a cabo. El comienzo históricamente de la iglesia se empieza a predicar. ¿Cómo entonces, mi hermano, la gente sabía y conocía? Por medio de la enseñanza oral. Esa es la sagrada tradición. Eventualmente, ¿no?, San Pablo, mucho tiempo después, le escribe a los Corintios, capítulo 11, lo vuelvo a leer. Los felicito, dice, porque se acuerdan de mí y conservan las tradiciones tal cual se las he transmitido. Ahí está la importancia, mi hermano. Ellos no diluyeron el mensaje de San Pablo. Ellos lo conservaron tal cual, sin necesidad de que San Pablo les escribiera nada. San Pablo pasó tiempo con ellos, los enseñó, los discipuló, les transmitió todo el mensaje y ellos lo preservaron, lo guardaron, y San Pablo les está aplaudiendo. Qué bien que ustedes guardan lo que yo les transmito. Entonces San Pablo no les mandó la Biblia, porque la Biblia no existía. Es la tradición oral. Entonces, en Tesalonicenses, según de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, me parece, dice: así pues, hermanos, permanezcan firmes y conserven, otra vez, y conserven las tradiciones que les hemos enseñado. Y aquí está algo clave. Dice, ya sea de palabra, verbalmente, o por carta. Ahí tenemos, mi hermano, esas dos fuentes. Palabra, sagrada tradición; palabra, sagradas escrituras. Y el Santo Magisterio, bueno, que luego lo vemos plenamente en Hechos 15, que quizás no tengamos tiempo de leerlo, pero podemos ver entonces ese tripié, cómo funciona desde el primer siglo. Los judíos tampoco son sola escritura, solamente para aclarar, muchos piensan que los judíos son sola escritura. No, esto de la sola escritura es tiempo después, posterior, con el movimiento de los hermanos protestantes, y ellos, aunque aman a la Biblia, la valoran, la estudian, sin embargo, carecen de esta otra fuente de revelación que nosotros tenemos, y por eso podemos entender muchas cosas más, y tenemos al Santo Magisterio que nos guía, tal cual como Jesús dejó a Pedro, por ejemplo, como el pastor de todo el rebaño. Le dijo: apacienta, cuida mis ovejas. Entonces vemos la sucesión apostólica ininterrumpida, uno tras otro, hasta el día de hoy, mi hermano, y por eso es que nosotros como católicos verdaderamente estamos bendecidos de ser parte de esta misma iglesia que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo instituyó. Todas las demás iglesias, mi hermano, sin ánimo de ofender, pero todas las demás iglesias fueron fundadas por un hombre. En algún momento de la historia,
por lo más probable es que por división misma, por desacuerdos. Pero esas iglesias, esas denominaciones, cualquiera puede buscar, ¿no? En la internet o fuentes que puedan tener, busca cuándo fue fundada tal denominación y vas a encontrar la fecha, el lugar, el nombre de la persona, pero no así con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es verdaderamente la única que fue fundada por Cristo mismo, en la persona de Pedro. Y bueno, seguimos teniendo a Pedro, al sucesor de Pedro, hasta el día de hoy. Y por eso, mi hermano, es que yo, de verdad que yo proclamo estas buenas nuevas y yo quisiera de todo corazón que los hermanos regresaran. Los que se han ido por desconocer su fe, que regresaran a casa. No nos daría más alegría, de verdad, escuchar que las personas digan, ¿sabes qué? Quizás estos hermanos que todo el tiempo comparten acá en las redes sociales, puede que tengan razón, porque yo veo que ellos usan la Biblia. Porque esto, mi hermano, tú te das cuenta, tenemos un montón de versículos que hemos usado esta noche acá, porque también nos encanta estudiar las Escrituras y podemos ver entonces cómo las Escrituras se complementan con todo lo demás y todo lo que hacemos en la misa, los dogmas de fe, todo tiene esta, ¿cómo vamos a decir? Esta raíz, ¿no? Que viene de las Sagradas Escrituras, de la Sagrada Tradición también. Entonces, mi hermano, de verdad, ese es el llamado que yo siempre hago acá en tu canal, en el mío, es que, mi hermano, seamos uno. Verdaderamente seamos uno en Cristo. Esa es la oración de Cristo, San Juan 17. Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Para que el mundo crea verdaderamente que tú me has enviado. Desafortunadamente, esta división no da un buen testimonio. Esta división que hay, mi hermano, no deja un buen sabor de boca. Todo lo contrario. Entonces, Jesucristo oró por la unidad. Vengamos entonces a la unidad. Amén, qué bonitas palabras y que pues todo esto retumbe en cada uno de nuestros oídos, de nuestros corazones también para que pues también tengamos un poquito de caridad y paciencia pues con nuestros queridos hermanos protestantes que sé que pues tristemente muchos de ellos los inculcan desde tempranas edades pues a odiar a la Iglesia Católica y obviamente pues tienen un corazón tan duro que pues quizás estas enseñanzas pues no quieran todavía dejarlas que entren en su corazón. De hecho, por aquí hay no sé si es un señor o un joven que pues siempre entra a los en vivo y lo que hace es copiar, pegar versículos y lo hace creo que no solamente en mi canal, sino en todos los canales y todavía pues no quiere dejar entrar a su corazón pues la verdad. Entonces quizás mucha gente pues en los en vivos se ponen a pelear con los protestantes y se insultan y esa no es la manera de que pues ellos regresen a casa. Entonces pues nosotros que pues gracias a Dios el Señor nos mostró cuál era su verdad, cuál era la verdadera iglesia, pues tengamos un poquito paciencia y lo digo por mí también porque muchas veces cuando pues claro, se atacan por ejemplo la Eucaristía o la Santísima Virgen María, pues yo ahí me pongo casi que los guantes de boxeador a defender la fe, ¿no? Pero pues sí tengamos caridad y pues sí lo hacemos porque por supuesto lo que hacemos es defender la fe, pero pues de una manera de que pues ellos pues le quede como esa semillita allí sembrada. Querido hermano, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti, a tu esposa, que también permitió que pues estuvieses acá, a tus hijas también, porque obviamente eres papá, eres esposo, trabajas, tienes tu canal de YouTube y pues que te des 2 horas casi para compartir acá con nosotros tus enseñanzas, pues espero que pues cada una de las personas te tengan en sus oraciones. Gracias a Dios porque es una bendición, querido hermano, tenerte en la Iglesia Católica y que pues puedas enseñarnos todas estas bonitas cosas, estas verdades que pues el Señor Jesucristo ha puesto en tu corazón. Pido nuevamente pues a las personas que sigan el canal de Israel y de su esposa Erika, Dios te salve canal católico, ¿ok? Buscan allí en YouTube, Dios te salve canal católico, para que de esa forma pues apoyen también su canal, compartan también su video, para que pues toda esta sabiduría pues también llega a muchas personas, así que por favor sigan por allí a nuestros queridos hermanos. Por acá, para finalizar, Israel, hay una persona que está haciendo una pregunta que pues me parece bastante oportuna, pues por el testimonio que estamos dando acá. Dice,
yo salí de los pentecostales. ¿Y qué me aconseja, hermano? Con esto podemos cerrar con el consejo que le das a Mónica, que dice que salió de los pentecostales. Bueno, primeramente, quizás me gustaría entender un poquito más la pregunta, si ella salió de los pentecostales y está sin congregarse en ningún Sí, lado. Me imagino que esa sí, es la pregunta. sí, me imagino, porque dice, ¿qué me aconseja, hermano? Bueno, si está acá es porque está buscando esa respuesta, gracias a Dios. Ya. Mira, primeramente, como ya hemos dicho, ¿no? Los hermanos protestantes, yo sé que hacen muchas cosas que son buenas. No todo lo que pasa en el Claro, protestantismo es malo. Ellos también hacen muchas obras, buenas obras de caridad. Pero cuando a mí me hacen esa invitación, hermano, regrésate al protestantismo, yo siempre pregunto, ¿y si yo me regresara al protestantismo desde la postura católica, cuál me recomiendas? ¿Cuál de todas esas miles y miles de denominaciones tiene verdaderamente el mensaje transmitido por Cristo, por los apóstoles, y que sigue presente sin diluir, no contradiciéndose hasta el día de hoy? Nadie me puede decir eso. Nadie me puede contestar esta pregunta, porque cada quien dice que nadie tiene la verdad. Cada quien dice hace su mejor esfuerzo. Mi hermano, eso para mí no es una respuesta suficiente. Yo necesito saber que donde estoy está toda la verdad. Y yo como católico te puedo decir, después de haber estudiado con los hermanos protestantes, de haber andado 16 años con ellos y que me metí de verdad a estudiar, ahora que yo conozco todo esto, la verdad es que yo no concibo cómo es que yo pudiera abandonar esto para meterme a dónde, a cuál denominación. Entonces, lo mismo a la inversa le diría a esta hermanita. Primero, bueno, has dado un paso, creo que es un buen comienzo, que ha abandonado la iglesia pentecostal, pero no te metas a otra, como una bautista, una metodista, porque básicamente es lo mismo. Todas ellas no saben quién realmente tiene la verdad. Ellas no te pueden decir nosotros. Los metodistas dicen nosotros tenemos el verdadero evangelio y todos los demás están equivocados. Ellos no te pueden decir eso. No son capaces. Sin embargo, la iglesia de Cristo sí es capaz de decirte, esta iglesia fue fundada por Jesucristo mismo y esta iglesia tiene todo el depósito de fe, verdaderamente. Entonces, la invitación para mí a esta hermanita es que se dé la oportunidad, de verdad, que se dé la oportunidad y venga a la Iglesia Católica. No estamos diciendo que ya mañana vaya y se haga miembro, no, pero por lo menos que se abra a la posibilidad de que la Iglesia Católica verdaderamente es la Iglesia de Cristo y por qué no darle una oportunidad y comenzar quizás hablando con alguien que conoce. Primeramente, ese es mi consejo, ¿ok? Pero no ir con personas que dicen o que creen claro. conocer de la Iglesia Católica, porque mi hermano, tú sabes que eso no es así. Hay muchas personas que tienen un profundo conocimiento, pero que no saben lo que realmente conoce, lo que realmente enseña la Santa Iglesia. Entonces, mi recomendación es que ella busque, ya sea un laico, católico, preparado, le haga las preguntas que ella tenga, las dudas que pueda tener. Si no puede conseguir ese laico, bueno, tenemos este tipo de medios también, tu canal, el mío, muchos otros, donde también ella puede sintonizarse, aprender, sacar apuntes. Bueno, y por último, ¿por qué no visitar a un sacerdote? Hablar con el sacerdote, presentarle sus inquietudes. Yo soy o fui pentecostal, ya no me congrego, pero me gustaría, ¿no?, conocer más de la Iglesia Católica. Me pueden ayudar y te aseguro, mi hermano, que un laico o el sacerdote nos va a dar mucho gusto poder tener ese contacto con la hermana y poderla ayudar en este proceso, Dios quiera, de regreso a casa. Es un proceso difícil, no es fácil. Yo sé que hay muchas preguntas que a veces tienen preguntas sin respuestas, pero hay que darle tiempo al tiempo y poco a poco, un paso a la vez. Y de verdad, mi consejo es ese entonces. Ya dejó la iglesia protestante pentecostal, no te metas a otra. No hay que quizás hacerlo tan rápidamente. Date un tiempo, simplemente busca ya sea este tipo de canales con enseñanzas que tenemos o busca un laico católico que conozca y hazle todas las preguntas e inquietudes que puedas tener. Y bueno, Dios quiera y oramos por la hermanita que pueda encontrar esa paz y pueda Dios mediante regresar a casa. Esa sería una gran alegría para nosotros.
Qué bendición, qué bendición. Bueno, nada, queridos hermanos, muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Nuevamente, gracias a nuestro querido hermano Israel. Síganlo, por favor, allí en su canal de YouTube para seguir aprendiendo y compartiendo también sus videos. Nos vemos mañana a las 8:30. Recuerden que el miércoles a las 8:30 hora Colombia. Recuerden entrar al grupo de Telegram y de WhatsApp para que de esa forma no se pierdan ninguno de los programas. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones, hermano.